A continuación vamos a hablar de puntos extremos en funciones de varias variables. Y nuestro caso particular que vamos a trabajar es para funciones que tienen dos variables. Entonces vamos a definir el punto crítico de una función como de la siguiente forma para empezar. Si f de x, y es una función y a, b es un punto crítico si cumple alguna de las siguientes dos condiciones. La primera condición para que sea un punto crítico es que las dos derivadas parciales evaluadas en el punto a, b sean iguales a 0. O otra opción es que alguna de las dos derivadas parciales con respecto a x o con respecto a y evaluadas en el punto no existan, ¿no? Eso sería para clasificar, para determinar cuándo es un punto crítico. Ahora sí, un punto crítico, una vez que lo tenemos, lo podemos clasificar con el criterio para puntos extremos en funciones de dos variables. El criterio dice que vamos a utilizar una función g de xy que está por la segunda derivada parcial con respecto a x, la segunda derivada parcial con respecto a y, menos la segunda derivada parcial mixta al cuadrado, que también la podemos ver como el determinante de esto. Ven que el determinante de esto sería este por este, que sería esto, y este por este, que sería esto, menos eso por eso, que sería eso al cuadrado, ¿no? Y ese punto crítico, esa función g, nos va a permitir clasificarlo de la siguiente forma. Si la función g evaluada en el punto es mayor que 0, tenemos la opción de que sea un máximo local o un mínimo local. Entonces, si la función g, al evaluarla en el punto a, b es mayor que 0 y la segunda derivada parcial con respecto a x es menor que 0, diremos que es un máximo local. Si la segunda derivada es mayor que 0 y la función evaluada, la segunda derivada parcial evaluada en el punto es mayor que 0, entonces diremos que es un mínimo local. De nuevo, cuando la función g es mayor que 0 y la segunda derivada es mayor que 0, es un mínimo local. Diremos que es un punto silla. Un punto silla es lo equivalente a un punto de inflexión, pero en una superficie en el espacio, si esa función g es menor que 0. Y si esa función g es igual a 0, el criterio no nos ayuda a decidir. Eso pasaría en ese caso. Vamos a ir viendo los siguientes ejemplos, ¿no? Veamos de nuevo, aquí dice que es un máximo local y un mínimo local cuando es menor que 0. Veamos el ejemplo. Tenemos una función f de x, y, que es x a la 2 menos 4xy más y a la 3 más 4y. Vamos a calcular las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x, que sería 2x menos 4y. Y la derivada parcial de f con respecto a y, que sería menos 4y, ¿no? Perdón, menos 4x más 3y a la 2 más 4, ¿no? Y esas derivadas parciales tienen que ser iguales a 0 para poder determinar quiénes son los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos son donde las dos segundas derivadas parciales me dan igual a 0 o donde se indefinen. En este caso no se pueden indefinir porque son lineales y podrían indefinir o podría ser el caso que nos dé 0, que es el caso que vamos a analizar. Vamos a empezar. Ven que si consideramos esta primera ecuación y despejamos la x, nos daría que la x equivale, pasamos el 4y para allá, 4y sobre 2, la x equivale a 2y. Perdón, la x equivale a 2y. Ahora venimos aquí, vamos a cambiar la x por 2y. Ven que si cambiamos la x por 2y nos queda menos 4 por 2y más 3y cuadrado más 4 igual a 0. Nos queda una ecuación cuadrática que es 3y cuadrado menos 8y más 4 igual a 0, ¿no? Nos quedaría esa ecuación cuadrática. Si factorizamos eso por inspección, nos quedaría 3y a la 2 y el 4, nos queda 3y por y, y el 4 sería 2 por 2, entonces nos quedaría, vamos aquí 2 por 2, menos 2 por menos 2, para que nos dé menos 6y, menos 2y, que es menos 8y. Muy bien. Quiere decir que los factores aquí son 3y menos 2 y y menos 2 igual a 0. Es decir, que tenemos que la y vale 2 tercios y la y vale 2. Ya tenemos la y. Pero de la y vamos a sacar una x. Habíamos determinado que x era 2y. Entonces si la y es 2 tercios, el x sería el doble, 4 tercios. Y si la y es 2, la x vale 4. Ahí tenemos nuestros dos puntos críticos, son 4 tercios, 2 tercios y 4,2. ¿Okay? Entonces ahora calculamos la función g, que recordemos que está por la segunda derivada con respecto a x, xy, xy y y. Vamos a calcular esta función. Entonces nos vamos a devolver a las derivadas parciales. La derivada con respecto a x era esta, derivando la otra vez con respecto a x sería 2, nada más. La derivada
que se derivó con respecto a x, ahora derivarla con respecto a y. Si derivamos esto con respecto a y, nos queda menos 4. Que esa sería la misma que va aquí. Y la segunda derivada con respecto a y dos veces. La que se derivó con respecto a y, volver a derivarla con respecto a y, ven que esa nos daría 6y. Ahí. Daría 6y, vamos a revisar. Sí. La que se derivó con respecto a y, volver a derivarla con respecto a y. La de xx nos daría 2, la de xy nos daría menos 4. Y ven que al hacer ese determinante nos queda 2 por 6y, 12y, menos 4 por 4, 12y, menos 16 nos quedaría. Vamos a clasificar, en este caso vamos a clasificar el punto crítico 0,0. Vean que la función g evaluada en el primer punto crítico, vamos a clasificar uno de los dos, vamos a clasificar este. Evaluada en el punto 4,2, nos va cambiando la y por 2, sería 12 por 2 menos 16. Vean que eso nos daría 12 por 2, 24, menos 16 nos da 8. Y la función xx, recordemos que si nos da mayor que 0, estamos en un máximo o un mínimo local. Y eso depende de la segunda derivada parcial. La segunda derivada parcial evaluada en el punto 4,2, la segunda derivada parcial nos da una constante, era 2. Entonces nos da 2, es mayor que 0. Eso no significa que este punto que estaba aquí es un mínimo local. ¿Sí? Lo mismo tendríamos que hacer para este punto, pero ya sabemos cómo sería el procedimiento. Veamos este ejemplo que es un poco más complejo. Tenemos la función f de xy, que es e a la x menos y por x a la 2 menos 2y a la 2. Vamos a calcular sus derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a x es la derivada del primero con respecto a x. Ese derivado es e a la x menos y, daría lo mismo, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo con respecto a x, que sería 2x. ¿no? Si sacamos a factor común el e a la x menos y, nos va a quedar x a la 2 menos 2y a la 2 más 2x. Okay. Ahora calculamos la derivada parcial con respecto a y, que sería e a la x menos y, como estoy derivando con respecto a y, por menos 1, porque la derivada de esto menos 1, utilizando la regla de la cadena, por x a la 2 menos 2y a la 2, el primero derivado, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo con respecto a y, que sería menos 4y. Sacándole a la x menos y a factor, nos va a quedar este menos 1 multiplica esto y le cambia el signo, queda menos x a la 2 más 2y a la 2 menos 4y. Y recordemos que tenemos que igualarlas a 0. Esto lo igualamos a 0 y esto lo igualamos a 0. ¿no? Pero al igualar eso a 0, las exponenciales siempre son positivas, es decir, la única forma es que esto me dé 0, es decir, nos va a quedar al final x a la 2 menos 2y a la 2 más 2x igual a 0. Y esto que está aquí igual a 0, menos x a la 2 menos x a la 2 más 2y a la 2 menos 4y igual a 0. Si despejamos de aquí el 2x, vean que es el sistema que tenemos. Si despejamos de ahí el 2x de esa primera ecuación, nos quedaría que 2x es igual a 2y a la 2 menos x a la 2. Y despejando de aquí el 4y, nos quedaría también 2y a la 2 menos x a la 2 igual a 4y pasando para allá. Ven que nos quedó esto y estos son iguales. Es decir, nos queda que 2x tiene que ser igual a 4y para empezar. Y si 2x es igual a 4y, obtendríamos que x es igual a 2y. ¿no? Y si la x es igual a 2y, nos venimos a cualquiera de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, a esta primera, como la x es igual a 2y, en esa ecuación lo que nos va a quedar es que, como la x es 2y, ven que ahí nos quedaría x cuadrado es 2y al cuadrado, menos 2y cuadrado, más 2 por x, que es 2y, igual a 0. Ven que eso nos daría 4y cuadrado menos 2y cuadrado más 4y igual a 0. Es decir, nos queda 2y cuadrado más 4y igual a 0. Queda ahí, sacando la y, nos queda y y 2. Perdón, podemos sacar 2y. Si sacamos 2y, nos quedaría y más 2 igual a 0, que nos produce dos opciones, que y sea igual a 0 o que y sea igual a menos 2. ¿no? Ahora, si y es igual a 0, ven que de y igual a 0 nos produce, como y igual a 0, también x igual a 0, y de y igual a menos 2 nos produce x igual a menos 4. Es decir, tenemos dos puntos críticos que son 0,0 y menos 4, menos 2. Entonces nuestros puntos críticos son 0,0 y menos 4, menos 2, nuestros puntos críticos. Para clasificarlos, entonces tenemos que calcular las derivadas fxx. Vamos a calcularlas, devolvemos aquí para ver cuál es la función. La primera derivada con respecto a x era esta, entonces vamos a escribirlas allá para que nos queden
la derivada parcial con respecto a x era e a la x menos y por x a la 2 menos 2y a la 2, x a la 2 menos 2y a la 2 más 2x, 2y a la 2 más 2x, ¿verdad? Y la derivada parcial con respecto a y era también e a la x menos y menos x a la 2 más 2y a la 2 menos 4y. Entonces calculemos las que vamos a ocupar para la función g, que son fxx. Vamos a ver de nuevo, regla de la cadena. Primero derivado queda igual, segundo sin derivar, estamos derivando con respecto a x, ¿verdad? Más el primero sin derivar por el segundo derivado con respecto a x, que sería 2x más 2. Sacándole a la x menos y factor, nos va a quedar x a la 2 menos 2y a la 2 más 2x más 2x más 2x más 2, ¿verdad? Que en realidad sería e a la x menos y por x a la 2 menos 2y a la 2 más 4x más 2. ¿Okay? Si sacamos la que es xy, nos va a dar, es decir, la que ya derivé con respecto a x, ahora derivarla con respecto a y. Entonces nos quedaría el primero sin derivar, vamos a derivar con respecto a y el primero derivado por menos 1, por el segundo sin derivar, x a la 2 menos 2y a la 2 más 2x, más el primero sin derivar, por el segundo derivado, pero ahora con respecto a y, que quedaría nada más menos 4y, ¿no? Ven que eso nos va a dar, sacándole a la x menos y este menos 1 le cambia el signo, menos x a la 2 más 2y2 menos 2x perdón, y menos 4y. Así nos quedaría la segunda derivada con respecto a y. Y la que falta, que es fyy, sería volver a derivar esto con respecto a y. El primero derivado con respecto a y sería por menos 1, el segundo sin derivar, que sería menos x a la 2 más 2y a la 2 menos x a la 2 más 2y a la 2 menos 4y, x a la 2 más 2y a la 2 menos 4y, más el primero sin derivar, y el segundo derivado con respecto a y, que sería 4y menos 4. Sacándolo a factor común nos queda e a la x menos y por este menos 1 le cambia el signo, queda x2 menos 2y2 más 4y y menos 4, es decir, e a la x menos y por x a la 2 menos 2y a la 2 más 4y y 4y sería 8y y menos 4, ¿no? Ahora vamos a clasificar, vamos a hablar del primer punto, vamos a calcular fxx evaluado en el primer punto, que era 0,0. Vamos a ver si evaluamos, hagámoslo con el primer punto nada más. Si evaluamos fx en 0,0, aquí me queda e a la 0, que es 1, esto da 0, aquí queda e a la 0, que es 1, esto da 0, y aquí daría 2, así nos está dando 2, ¿no? Ahora vamos a evaluar el f de xy en el punto 0,0. El f de xy en el punto 0,0, esto nos daría e a la 0, que es 1, aquí da 0, 0, 0 y 0, todo da 0. El f de xy daría 0. Y el f de y en 0,0, que es este, evaluando en 0,0, esto da 1, 0, 0 daría menos 4. Y recordemos que la función g está por la función f de xx. Aquí daría este 0 y aquí menos 4. Que al multiplicar eso por eso nos da nada más 2 por menos 4, que sería menos 8. Y si recordemos que, perdón, aquí era f de x, si da un número negativo, inmediatamente significa que es un punto silla, ¿no? Que es un punto silla. Y ahora nos faltaría clasificar el otro punto, que es menos 4, menos 2, pero eso ya es hacerlo sustituyendo en esta ecuación y encontrando los valores, ¿no? Entonces, para que tengamos, sería cómo se clasifican los puntos críticos en funciones de dos variables.